favor. El verso 6 dice de Mateo 28, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y hermanos, solamente voy a hablar esta mañana de un solo hecho. Y es que este texto o la resurrección nos da certeza, nos da seguridad. Si hay algo que hoy se carece, hermanos, es que todo se vuelve tan vacío, tan inconstante. Nada es seguro, ¿no? Quisiéramos tener seguridad de las cosas, pero la verdad es que no es así. Pero esta afirmación del versículo 6, no está aquí, da certeza a nuestro corazón. Dice el texto que las mujeres, estas mujeres que vemos a dos, ¿quiénes son? María Magdalena y la otra María, ¿no? Fueron al sepulcro. Y bueno, ¿a qué iban al sepulcro, hermanos? Iban obviamente esperando encontrar el cuerpo de su Señor y poder terminar lo que habían dejado inconcluso el viernes, que era, ¿qué, hermanos? Embalsamarlo. Ese proceso de embalsamamiento, ¿sí? Es un proceso que llevaba esta cultura como otras las han llevado, ¿no? Los procesos cambian de una cultura a otra, pero el cuerpo tenía que ser bañado prácticamente ¿en qué, hermanos? En especies y luego cubierto, ¿sí? Entonces, su intención de estas mujeres era mala, hermanos. No, era, yo diría, no solamente buena, era un gesto lindo y tierno de ir a este sepulcro y tomar el cuerpo del Señor Jesús y llenarlo con fragancias, de esencias y poderlo embalsamar. Entonces, su voluntad fue obviamente aceptada por Dios. Pero a pesar de eso, hermanos, de haber sido, de tener un deseo en su corazón correcto, de haber tomado una decisión adecuada, de ser un gesto amable para otra persona, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Dios les permitió hacerlo? No se los permitió. ¿Sí? Esta razón de por qué no se los permitió, hermanos, simplemente fue porque Dios no lo quiso. No lo quiso. Ay, hermanos, ¿cómo nos cuesta esto, no? Cuando uno quiere hacer algo, pero Dios, ¿qué? No quiere. Dios no quiere. ¿Y podemos hacer algo contra eso, hermanos? No. Yo no solamente más bien diría que no quiso, sino que más bien discrepaba con la voluntad de Dios, que ellos hicieran esto, estas mujeres, porque Él ya previamente había dicho que Él iba a, ¿qué, hermanos? A resucitar, ¿no? Entonces, la respuesta a su intención, a su buena intención, a su buen deseo, fue no está aquí, ¿sí? Como él ha resucitado, y se agrega ahí en el texto, ¿qué dice? ¿Como qué? Como dijo. ¿No dice así? Como dijo. Entonces, si él ya había dicho algo, hermanos, pues lo tenía que hacer. Por lo anterior, hermanos, creo que aunque muchas veces podemos, usted y yo, a ver, aquí atención, muchas veces usted y yo tenemos buenos deseos, ¿no? Y queremos hacer estas cosas,
en nuestro corazón hay un deseo o hay deseos y intentamos muchas veces hacer o cumplir estos buenos deseos, especialmente cuando comienza el año, ¿o no? Ya estamos en abril, hermanos, ¿eh? La última semana de abril comienza, ¿cuándo? Pues hoy comienza la última semana. El próximo domingo ya es 27 y termina el mes de abril, pues ya, ¿no? En el que es 30, ¿no? Miércoles termina. Y hermanos, los deseos que tuvo usted a final del 24, pues quizá algunos se han cumplido y quizá otros o muchos no. Y repito, hacemos un esfuerzo por cumplirlos. Sin embargo, muchas veces no los logramos. ¿Debido a qué, hermanos? Pues puede ser que les haya pasado como ellos. ¿Por qué, hermanos, no se cumplió el deseo de ellas? Porque ellas simplemente olvidaron, omitieron algo que el Señor ya había ¿qué? Ya había dicho. Híjole, yo no le llamaría otra cosa, pero eso es... No, ignorancia. Ignoraron algo que ya se les había dicho. Y a usted y a mí nos ha pasado muchas veces, ¿no? De las cosas de Dios, pero en la vida diaria, ¿no? De repente sucede algo y llega usted a tal lado y no está la persona y dice, es que ya te había escrito, o no te acuerdas que ayer te marqué y te dije que no, siempre no se podía. ¿No le ha sucedido? Híjole, ¿fue culpa de la otra persona? No, se le dijo a usted. Y ahí está. Bueno, ellas omitieron y fue un asunto de ignorancia. Ellas quizá no lo habían entendido. Quizá fue un asunto de su olvido. Pero hermanos, que se le olviden a usted las llaves, que se le olvide una cosa, eso quizá no tiene importancia. Pero lo que usted no puede olvidar es que se le olvide la palabra de quién, hermanos, de Dios. Eso sí, no puede hacerlo. Tenga cuidado que usted olvide la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice y nos dice constantemente, haz esto, busca a Dios, lee tu Biblia, no te apartes de Dios, ora, cuídate de todas esas cosas, guarda tu corazón, joven, apártate, señorita, hermano, hermana, niños. Dios nos está hablando muchas veces a través de su palabra y usted y yo poco caso hacemos. ¿Cuántas veces le insistió para que usted viniera hoy? Y a regañadientas y con sueño y molesto, quizá vino. Pero qué bueno que vino. Qué bueno que vino. Eso nos ha pasado muchas veces. Y nos ha pasado con la oración. Regularmente es algo que nos pasa. Oramos a Dios y pedimos a Dios algo y simplemente no lo recibimos. ¿Por qué, hermanos? Bueno, tenga cuidado, porque es que usted está orando por una casa allá, ¿no? En Acapulco. ¿Ahorita qué? No, estaría bien estar en Acapulco ahorita, ¿no? Dice la hermana que no, pero yo creo que no estaría tan mal, ¿verdad? Bueno, no, ahorita pues hay mucha gente, pero en otro fin de semana quizá nos aventamos, ¿no? Hermanos, hemos pedido muchas cosas y pedimos cosas vanas muchas veces. Y entonces tenemos que pensar, lo que estás pidiendo es algo que esté o tenga fundamento o propósito a la voluntad de Dios. Y entonces usted y yo tenemos que contestarnos, no, es que realmente lo que estoy pidiendo es para mis propios ¿qué? Deleites y deseos. Y por eso dice la Escritura, no recibís porque no pedís, y si pedís ¿qué? Mal, o pedís para vuestros deseos de la carne. Y obviamente Dios no va a suplir esos ¿qué? Esos deseos. Entonces, quizá hay cosas que sabemos que no son adecuadas, no son buenas, no son rectas o santas para nuestra vida. Y entonces nosotros insistimos en este tipo de cosas y entonces por eso no alcanzamos o no las logramos. Porque Dios, lejos de no hacernos caso,
tan nos hace caso que nos cuida. Y por eso nos prohíbe o no nos da o no nos permite tener ese tipo de cosas. Porque es algo dañino, es algo que pueda lastimar en un futuro, a corto, a mediano o a largo plazo. Y entonces lo que Él hace, hermanos, es no concedernos para evitarnos problemas posterior. ¿O no, hermanos? Sí. Quizás usted no lo sabe, pero es así. Dios le ha dicho que no a varias cosas porque Él sabe específicamente que eso que usted quería finalmente va a traerle mayor dolor. Entonces muchas veces buscamos grandes cosas para nosotros, pero nos olvidamos de lo que ya antes nos había dicho el Señor. ¿Y a qué me refiero? Yo le preguntaría, ¿usted qué busca? Buscamos quizá cosas de este mundo, cosas que puedan atraernos, y el Señor Jesús nos dice, no las busques. Entonces, por lo tanto, muchas veces no esperamos realizar todos los deseos que creemos que sean buenos o apropiados, porque pudiera ser que estuvieran en un camino que no es el camino de ¿quién, hermanos? De nuestro Dios. Porque sus caminos, y lo recordábamos apenas algo semanas atrás, que los caminos del Señor son caminos de ¿qué, hermanos? De santidad. Y entonces, hermanos, cuando oramos a Dios, no podemos o no debemos orar cuando nosotros estamos caminando lejos de Él, sino que tenemos que volver a su camino, y en su camino de santidad, de rectitud, en su palabra, entonces sí, y solo sí tenemos que pedir al Señor. Pero si usted va a estar lejos en su vida de pecado, en su necedad, en la necedad de este mundo, usted va a orar y va a pedir a Dios, y simplemente Dios le va a decir que no. ¿Quieres? Ven a mi camino, camina, anda conmigo, camina junto a mí, y entonces ahora sí puedes pedir caminos de santidad. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de que a veces estamos insistiendo en cosas de este mundo que no tienen razón ni fundamento en las causas o en los propósitos de Dios, en su palabra. Entonces, pudiera ser que no esté en el camino apropiado, y pudiera ser que hubiera algo de la palabra de Dios que simplemente no nos permite que hagamos o cumplamos esos deseos, ¿sí? Ahora voy a regresar al texto. Estas mujeres descubrieron que habían perdido la presencia de aquel que era su mayor deleite. La respuesta, ¿cuál fue? No está aquí. Y esa respuesta, hermanos, ¿cómo nos duele? ¿O no, hermanos? Cuando se nos dice que no. Hermanos, un no puedo verlo de muchas maneras. Yo apenas les comentaba que me cambiaron de área y recibí varios nos a varias cosas. Y se siente feo cuando le dicen que no. Como cuando el niño es pequeño y va en la primaria y le gusta Juanita, ¿no? Y él muy emocionado y todos le dicen, sí, dile que sí, búscala. Y va con Juanita y dice, Juanita, ¿quieres ser mi novia, no? Bien emocionado el niño con su flor que cortó ahí. Y Juanita le dice, no. ¿No? ¿Se siente feo o no? No le sacó la lengua, pero se siente feo, ¿no? O cuando usted está esperando un examen y hace su examen, y cuando sale el examen dice, no pasó. ¿Se siente feo o no? Se siente feo. ¿Cuántas cosas que nos dicen no nos lastiman? Estoy hablando, quizá ahorita se ríe, hermanos, pero en el momento se sienten feo o no. ¿Sí? ¿O qué tal cuando usted está orando por una persona que está enferma, que está en el lecho de muerte, y usted le pide y le suplica a Dios, por favor, no te lo lleves? Una madre que está pidiendo por su hijo, un hijo que ha caído en pecado, que se ha alejado de la familia, y le dice, no, por favor, Dios, cuídalo, guárdalo.
No permitas que muera. Y la respuesta de Dios es que no. Eso duele más, ¿no? Pesa más. No sabe cuántas veces oré yo cuando mi padre estaba muriendo. Y la respuesta del Señor fue no. Cuando se nos da ese no, hermanos, es como un lamento de dolor. Ellas esperaban encontrarlo, pero él simplemente se había, ¿qué, hermanos? Ido. Sin embargo, la aflicción de sus corazones cambia cuando el ángel les dice, no está aquí, pues ¿qué? Ha resucitado. Entonces se nos enseña que Dios, cuando quita algo bueno que queríamos hacer, algo que pensábamos que iba a ser bueno, porque queríamos estudiar tal cosa, o porque habíamos orado por esa chica que queríamos que fuera nuestra pareja, o porque habíamos pensado en tal cosa para eso, y simplemente Dios la quita. Yo lo que tengo que decirle es que muy seguramente Dios magnificará, extenderá su gracia, dándome o dándonos algo infinitamente mejor. ¿Sí me explico? Sí. O sea, Dios nos quita un dulce para darnos un costal de bendiciones más. Yo le preguntaría, ¿acaso María pensó que sería algo bueno encontrar el cuerpo del Señor? Y María Magdalena, yo creo que sí, hermanos, porque para ellas, imagínense, hermanos, quizás usted no lo sabe, hermano, pero ver a la persona amada, a la persona querida, por última vez y estar con ella, aunque su cuerpo esté, ¿qué, hermanos?, inerte o frío, eso trae consuelo. No sabe para lo que vivieron tantas personas cuando fue la pandemia, donde su familiar simplemente se fue de su casa y no pudieron, ¿qué?, verlo jamás, despedirse, estar con él, nada. Ellas esperaban verlo para tomarlo, aunque sea así, y quizá tomar su mano una vez más, aunque esa mano estuviera fría. Eso traería satisfacción nostálgica. Pero Dios simplemente les quitó ese consuelo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo había resucitado. Y recibir esas noticias y luego verle, hermanos, yo le preguntaría, ¿acaso no fue eso mucho mejor? ¿No fue mucho mejor tocar esa mano fría o su rostro inerte y sus ojos cerrados que poderle ver entrar a él y venir a ellas y escuchar su latir y verle? ¿No fue mucho mejor? Yo quiero preguntarle a usted, ¿ha perdido algo últimamente? En lo que haya puesto usted su esperanza, su alegría. Usted esperaba eso con ansiedad, con alegría, y simplemente no pasó. Yo tengo que decirle que con el tiempo usted se dará cuenta de que había no una razón, sino había muchas razones para que usted simplemente perdiera eso. ¿Sí? Estoy hablando de cuando una persona pierde algo de gran valor, un familiar, no sé. El Señor muchas veces nos quita alguna bendición con la intención de otorgarnos un beneficio mucho mejor. Entonces, ustedes y yo, hermanos, podemos estar seguros de que Él nos dará a su tiempo cosas siempre, ¿qué, hermanos? Mejores. Y sustituye la hojarasca por cosas duraderas y eternas, hermanos. Sustituye la plata o el bronce por oro macizo, por diamantes.
todo lo que Él quita no es otra cosa sino un signo preliminar de que recibiremos un regalo mejor. Amén. Amén. Tenga certeza de eso. Tenga certeza de eso. Que Él no esté aquí, hermanos, nos da esperanza y nos da confianza de que vendrá algo que, hermanos, mejor, más grande, más poderoso. Entonces, yo preguntaría, quizá, ¿has perdido a alguien a quien amabas? ¿A un hijo? ¿A un padre? ¿A tu compañero? ¿A un amigo? ¿Qué importaría si descubres que tu Señor es más amoroso que nunca y que eso que Él permitió, hermanos, tendrá o cubrirá un propósito mejor para ti, para Él y para muchos más? Entonces, una sonrisa de nuestro Señor será para nosotros mucho mejor que todos los alegres momentos que usted pudo haber pasado, hermanos, con su hijo, con la persona que ha perdido, con la gente que amaba, hermanos. Porque estar en su presencia es algo que, hermanos, mucho mejor. Porque yo sé que amamos a nuestra familia y hay personas a las que nos hemos aferrado y queremos. Una madre, ¿cuánto puede querer a su hijo, hermanos? Muchísimo. Pero, escuche bien, pero nada es incomparable a la presencia de quién, hermanos, de nuestro Dios. Ahora yo le preguntaría, hermanos, ¿acaso no es mejor su presencia o la presencia de Él que 10 o 15 hijos? Eso es mucho mejor. Si usted ha perdido algún familiar, algún compañero que le alegraba su vida, pues gracias a esa pérdida, usted y yo seremos muchas veces conducidos a estar más cerca de nuestro Salvador, porque sus promesas serán siempre más dulces, más agradables para nosotros. Y Él, nuestro Dios, se revelará o revelará su verdad con mayor claridad. Y siempre, escuche bien, hermanos, ganaremos a pesar de que hayamos perdido. ¿Sí? Ganar perdiendo. Esto es algo que vemos en este ejemplo, hermanos. Entonces, quiero terminar que se da el caso de que muchísimas veces usted y yo a veces pensamos que hemos perdido cosas, pero Dios con el tiempo nos enseña que lo que hizo fue multiplicarnos las cosas, bendecirnos más, fortalecernos más, alentarnos más. Había a veces esta alegoría de que un pequeño arbusto estaba al lado de un árbol que protegía del sol y del viento fuerte. Y un día, de la nada, un hombre taló el árbol y lo cortó. Y aquella planta pequeña, hermanos, se sintió desprotegida totalmente después de gozar de la fuerza y de la protección de ese árbol inmenso que estaba junto a ella. Lo que esa planta no entendió, hermanos, en ese momento, en su desesperación, angustia, y estoy hablando de manera figurada porque es una alegoría. Con el paso del tiempo, ella se dio que ahora el sol le daba con mayor fuerza y le llenaba de energía. Y el agua que corría ahora era más para ella y el árbol dejaba de robarle esa agua que corría. Y entonces esa planta creció y creció con mucho mayor fuerza. Y entendió entonces que fue mucho mejor que ese árbol ya no estuviera allí. Hermanos, la realidad es que esta palabra no está aquí. Efectivamente es muy triste, pero ha resucitado, es mucho más alegre. Amén. Entonces, al Cristo, el que murió, no lo podemos ver, es cierto. Ellas no pudieron embalsamar su cuerpo, no pudieron estar junto con Él por última vez. Pero, hermano, usted y yo veremos a Cristo, pero no un Cristo muerto, no a un Cristo en un sepulcro. Le veremos a Él y, como dice el himnólogo,
al Cristo vivo y sirvo. Porque Él vive, hermanos. Y entonces, hermanos, usted y yo, ante ese Cristo, un día nos podremos postrar a sus pies y podremos oír de sus labios, como Él les dijo a ellas en el versículo 8. ¿Qué les dijo? Id pronto y decid a mis discípulos que he resucitado. ¿De dónde, hermanos? De los muertos. Esas fueron las palabras del Señor Jesús. Es Él hablando. No es un Cristo muerto, no es un Cristo inerte, no es un Cristo frío, un Cristo que dejó de palpitar. Es el Cristo de toda fuerza, que habla y que dice a estas mujeres: id pronto y decid a mis discípulos que he resucitado de los muertos. Hermano, termino entonces diciéndole: vale la pena que usted y yo recordemos esta lección. Si Dios la aplica a nuestra alma, esto va a traer consuelo y confort y ánimo a nuestra vida. Entienda esta lección hoy, hermanos, este domingo por la mañana. Si Dios nos quita algo, o mucho de nuestra alegría, algo que alegraba nuestro corazón, algo que esperaba o teníamos esperanzas en eso, Él nos dará algo mucho mejor. ¿Sí? No aflige ni entristece voluntariamente nuestro Dios a los hombres. Estoy seguro, hermanos, de que ustedes no le niegan algo a alguien que quieren. Un padre, dice el texto, ¿no? ¿Qué padre le da a su hijo teniendo hambre? Le da una piedra, ¿no? Usted y yo, que somos hombres malos, sabemos dar buenas dádivas. Y hermanos, es algo que no solamente los grandes. Yo veo que muchos niños, cuando ven a otros niños que están en la calle o tienen hambre o tienen sed, el niño ve y se compadece de él y busca darle algo al otro niño. Aunque ese niño no tenga mucho, él quiere darle algo por ayudarle. Bueno, pues de la misma manera es nuestro Dios, hermanos. Porque cuando de repente Dios nos quita algo, Él tarde que temprano va a saber compensarlo. ¿O no, hermanos? Nos lo compensa. Así es nuestro Padre. Entonces, esta enseñanza debe de quedarnos clara. La palabra es: no está, ¿qué, hermanos? Aquí. Él ha resucitado. Dios nos llene de alegría. Tengamos esperanza y tengamos certeza en esta esperanza. Es un mensaje de esperanza. Ore a Dios, cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por este momento en el que recordamos esta lección. Y hoy muchos de los que hemos perdido muchas cosas, que se nos han quitado, quizá oportunidades o cosas, Señor. Hoy, Padre, sabemos que para tus hijos siempre tú obras cosas mejores y mayores. Porque, Señor, todas las cosas a los que en Él creen, conforme a tu propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es nuestra esperanza. Y hoy, Señor, a través de tu resurrección, nos das esperanza. A pesar de que muchas veces habrá cosas que nos han quitado, nos han sido arrebatadas, hemos perdido y hemos llorado y hemos sufrido, Padre, y nos da tristeza muchas veces las cosas que hemos perdido. Hoy, Señor, en ti, en tu palabra, sabemos y estamos ciertos de que tú tarde que temprano las compensarás. Si tenemos esperanza en ti, si confiamos en ti, tú finalmente, tú harás. Tú eres un Dios que siempre tiene cuidado de sus hijos y obras en favor de ellos. Gracias, Señor, por esta esperanza. Amén. Dios les bendiga.